Pues muy buenas noches de nuevo, continuamos con nuestra ronda de entrevistas electorales. Ya se lo hemos comentado, en esta noche queríamos conocer lo que son las propuestas de campaña, las propuestas de programa de Ciudadanos que habría este turno y ahora del Partido Socialista, porque tal y como les venimos contando en estos días en nuestros informativos, cumpliendo la Ley Orgánica de Régimen Electoral, pueden sentarse en esta mesa aquellos partidos que tienen representación, en este caso en el Ayuntamiento de Ávila, y ya está conmigo la candidata a la alcaldía por el Partido Socialista, Eva Arias. Buenas noches, Eva. Buenas noches, Patricia. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a la 8 Ávila por invitarme a esta entrevista. En primer lugar, Eva, la suya es una cara conocida en la vida pública de Ávila porque en esa legislatura ha sido durante 4 años concejala del Grupo Municipal Socialista y también por su faceta profesional. Pero en primer lugar me gustaría que se presentase. ¿Quién es Eva Arias? Qué mal se nos da eso normalmente cuando toca hacerlo a uno mismo. Bueno, yo soy una mujer nacida en Barcelona en el año 80, tengo 42 años, me crié en Galicia y por profesión he vivido en múltiples lugares de nuestro país y al final, hace 12 años, me vine a residir a Ávila y desde aquella sigo aquí. Me dediqué al atletismo profesional. Hace ya 8 años lo comparto con la política y en ello seguimos. En el caso de la política, si miramos en concreto esa faceta, hemos dicho que ha formado parte del Grupo Municipal Socialista. ¿Y qué balance hace de lo que ha sido el trabajo realizado por el PSOE en el consistorio en este mandato? Bueno, yo considero que en esta legislatura hemos hecho un trabajo arduo. Sí que es verdad que hemos hecho mucha crítica, siempre acompasada de una solución a los problemas, a las reivindicaciones que mostrábamos en aquellas mesas donde tenemos representación, como pueden ser las comisiones de trabajo, la Junta de Gobierno local o los propios plenos a través de las proposiciones. Hemos visto que esta etapa no ha sido fácil para el Partido Socialista. Vimos como en estos años 6 diputados del PSOE eran expulsados de este partido. ¿Cómo cree que puede influir eso en los resultados electorales? Porque quizá usted me diga que no tiene por qué influir, pero bueno, al final es un hándicap, esa división interna que se ha visto dentro del PSOE. Relativamente, el sentir interno ya estaba un poco molesto porque, lógicamente, nosotros decimos que este partido tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera venir y para todo aquel que en algún momento ya no empiece a compartir los mismos principios ni los mismos valores para que se vaya. Esta ha sido la situación. Yo creo que dentro del partido se respira ahora otra sintonía, la gente tiene ganas de trabajar, vamos todos en la misma dirección y eso se está notando mucho en el trabajo diario y de lo que estamos satisfechos. ¿Y de cara a las urnas, cree que puede de algún modo afectarles? Incluso había ciudadanía que nos reprochaba un poco que estuvieran algunas personas dentro del partido y bueno, pues yo creo que espero que les haya gustado las decisiones que se han tenido que tomar en estos duros momentos, que nunca se quieren, pero lógicamente si es para sanear un partido, bienvenido sea. Vamos a hablar ahora de la campaña, Eva. ¿Cómo está viviendo la campaña? Hemos visto que el PSOE ha apostado por una campaña fuerte en Ávila, con presencia de numerosos mandatarios nacionales. ¿Con qué momento se queda de estos días de campaña y también de lo que fue una intensa precampaña, que no podemos olvidarlo? Bueno, me quedo quizás con el momento de la presentación de la candidatura, porque hasta llegar a ese momento in situ, pues lógicamente hay muchas negociaciones, muchas reuniones con muchas personas y sí que es verdad que era como el fruto, el resultado final de muchas horas de trabajo y de esfuerzo, ¿no? Y fue pues eso, el presentar de cara al público ese equipo de trabajo que yo estoy totalmente convencida que puede revertir la situación tan indeseada que tenemos en esta ciudad y que nos ha lastrado durante tantos años a raíz de las políticas de derechas que nos han venido gobernando durante los últimos años, por no decir toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que me voy a quedar con ese momento, esas caras de ilusión, esas caras llenas de ganas de revertir esta situación y después a lo largo de la campaña en concreto, pues el día a día es apasionante porque sí que es verdad que te empiezan a poner a lo mejor la ciudadanía cara, ya son más conscientes de quién eres y ese acercamiento, esa confianza que muchas veces te deposita el ciudadano, te da esas fuerzas que a veces sí que es verdad que al final del día flaqueas un poco porque son muchas horas de reuniones, muchas horas de dialogar con personas y yo creo que el día a día es fundamental y es con lo que me quedo, no tengo un momento en concreto.
Vamos a hablar ahora, en un primer análisis, antes de conocer sus propuestas, de la ciudad de Ávila. Ha hablado usted de una situación indeseable, pero ¿qué radiografía hace del momento que atraviesa nuestra urbe? Eso mismo, a ver, yo a lo largo de esta campaña he manifestado en múltiples ocasiones que sí que en nuestros programas electorales podemos llevar todos los candidatos, ideas, proyectos, propuestas que lógicamente van a ser rebombantes, a todos nos van a gustar y bueno, es lo que el ciudadano quiere escuchar, por así decirlo. Pero yo siempre digo que no nos podemos olvidar de los problemas bases que hay otras ciudades de nuestro entorno que ya no se tienen que enfrentar a día de hoy porque forman parte del orden del día y que nosotros lo tenemos totalmente desatendidos. Encima de la mesa tenemos tanto un pliego de transporte urbano como un pliego de basuras caducado desde hace muchos años. Te estoy diciendo que en época de PP ya estaban caducados y no se han elaborado esos pliegos. Ha pasado a posteriori por el equipo de gobierno por Ávila y tampoco ha sido capaz de elaborar estos pliegos. Y esos pliegos condicionan mucho el funcionamiento diario de una ciudad. A mayores también podemos citar, por ejemplo, que queremos crecer y crear empleo, ¿no? ¿Cómo se crea empleo, por así decirlo? Pues lógicamente potenciarlo en unos polígonos industriales o quizás una solución en la que nosotros confiamos es el plan de fomento territorial. Pero estamos con otro hándicap importante, que es que no tenemos suficiente potencia eléctrica tan siquiera para que las empresas que están instauradas hoy en día en nuestros polígonos industriales puedan crecer, para cuanto más empresas que vengan de fuera pues las echa un poquito para atrás. Y tenemos otro problema base que es el problema de abastecimiento de agua, tanto para el orden del día, para la ciudadanía. Hay en momentos puntuales, en algunos años que hemos sufrido pues las consecuencias de que tenemos un problema base de abastecimiento de agua que tampoco se ha solventado y sí que es verdad que deberíamos empezar pues por revertir esas situaciones tan indeseadas, esos problemas bases, para empezar a construir ciudad. Es decir, cuando quieres hacer una casa, yo siempre digo que tenemos que construir unos pilares muy fuertes y a partir de ahí pues empezar a construir ciudad. A mayores, ¿qué tendríamos que conseguir? Conseguir de Ávila sacar todo el potencial que tiene. Yo cuando vine a vivir aquí hace 12 años vi Ávila como una ciudad de oportunidades. Yo decía, madre mía, qué potencial tiene esta ciudad. Y poco a poco, cuando convives diariamente en ella, dices, no le saben sacar provecho, algo está fallando aquí, ¿no? Entonces considero que tenemos que sacar todo ese potencial y hacer de Ávila esa ciudad atractiva para que pueda competir con las ciudades de su entorno y que han tenido otro respirar, otras sintonías. Si nos comparamos, por ejemplo, con un Valladolid, con un Burgos, con un León, con un Segovia, podemos comprobar que no hemos tenido esa misma prosperidad, esa misma suerte que han corrido estas ciudades, que por cierto pongo de manifiesto que son gobernadas por alcaldes y alcaldesas socialistas. Y frente a esa radiografía, ustedes plantean sus programas en un programa electoral que se llama Esto va de Ávila. Eso mismo. Sí que es verdad que al fin y al cabo todos representamos a unas siglas políticas de las que yo me siento muy orgullosa, bueno, tanto mi equipo de trabajo como yo. Cuando digo yo siempre los meto a ellos dentro de, lógicamente, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y pues empezamos a construir ciudad a partir de la radiografía que, como bien te he dicho, hemos hecho y bueno, hay muchos proyectos encima de la mesa. El programa electoral, lógicamente, como dije en múltiples ocasiones, lo hemos desglosado en 6 áreas divididas en 36 apartados y al final de estos 36 apartados, si los seguimos desglosando, tiene 178 propuestas. 138 propuestas que volvemos a insistir que es un programa electoral vivo. Es inviable que en un programa electoral recojamos el sentir de todas las carencias que tenemos y a las que tenemos que hacer frente a lo largo de los próximos 4 años si salgo elegida como alcaldesa de Ávila. Pues vamos a empezar a desgranar algunas de esas 138 propuestas. Por ejemplo, si comenzamos hablando de industria, ustedes puntualizan en ese programa que a su juicio solo se han ejecutado uno de los 26 millones de euros de inversión autonómica que contemplaba el Plan Territorial de Fomento. ¿Cuál es su propuesta en ese sentido, en lo que a industria se refiere? A ver, realmente nos gustaría saber cuál es el porcentaje ejecutado. De hecho, en el boletín oficial, en el punto número 5, dentro del apartado de seguimiento,
nos dice, por así decirlo, que el plan de fomento territorial, a ver si consigo explicarlo, tiene que tener un comité de seguimiento donde cada año tengan una reunión y vuelquen en ese informe todos los avances que se han ido ejecutando anualmente. Hemos pedido en múltiples ocasiones ese documento y nunca se nos ha facilitado. 1 millón de euros, quizá hayan sido 2, 3 o 4, pero lógicamente no llega ni a un 20% del total, del 100% que se tendría que invertir en este plan de fomento territorial de Ávila y su entorno, entendiendo por su entorno el polígono de La Colilla. Y lógicamente pues consideramos que hay que incidir, hay que instar a la Junta, que es la máxima administración que más dinero tiene que poner en este plan de fomento, y trabajar todos en consonancia a favor del mismo y con ello a favor de la ciudad y de la ciudadanía de Ávila. Todo ello para crear empleo, para atraer empresas, en definitiva. ¿Qué plantea el PSOE para que los jóvenes abulenses no se nos vayan, para que haya oportunidades, para que puedan continuar aquí, para emprender, etcétera, etcétera, para desarrollar a la ciudad en definitiva? Plantean un plan de empleo local, pero eso, ¿cómo se lleva del papel a la práctica? Bueno, de entrada, como te decía, el plan de fomento territorial tiene que ejecutarse en su totalidad. A mayores, dentro del plan de fomento territorial era la ansiada subestación eléctrica que ya estaba comprometida en el plan Nissan 2019 y que aún no se ha ejecutado. Es muy necesaria para que se pueda instaurar realmente y que pueda llegar a ser una realidad. A mayores, nosotros también consideramos que hay un mantenimiento que se debe hacer de nuestros polígonos que a día de hoy tampoco se está llevando a cabo por parte del equipo de gobierno, que es por Ávila. Problemas base que a principio de legislatura nos han trasladado los propios empresarios. Solo hace falta dar un paseo por nuestros polígonos industriales y hay un mantenimiento, un acondicionamiento que está sin acometer, por así decirlo. Sigue habiendo muchas carencias lumínicas en los polígonos industriales, acaban siendo también un vertedero, una parte del vertedero de la ciudad, y son cuestiones que no debemos permitir, que debemos tener también encima de la mesa para acometerlas. A mayores, ¿cómo se podría generar empleo? Lógicamente, apostando por el empleo, y lo que no se debe hacer son suprimir las pocas líneas de ayudas que tenemos para potenciar el empleo estable, como puede ser una línea de ayuda dotada de 250.000 euros que teníamos al principio de esta legislatura, y que ha sido suprimida por el equipo de Por Ávila. Era una línea de ayudas que si vemos los informes realmente era ventajosa y se estaban beneficiando de ellas mucho tejido empresarial, y de golpe a la mañana decidieron quitarla. Así está claro que no se apoya el empleo, y lógicamente también hay que apostar por otro tipo de industria, como pueden ser la industria tecnológica, ¿vale? A mayores, como yo lo que intento que entienda la ciudadanía es que no hay una única dirección para solventar un problema, que en un ayuntamiento hay que trabajar transversalmente en todas las áreas. Fijar población, vale, ¿qué implica? Que haya empleo, por supuesto, pero también dotar a esas familias de unos servicios, porque si quieren tener una familia, por así decirlo, ellos quieren unos servicios mínimos, quieren unas instalaciones deportivas dignas para sus hijos, quieren lugares de ocio o unas planificaciones de eventos anuales que nosotros carecemos un poco en esta ciudad de ellas, y todo eso hay que trabajarlo para que seamos realmente una ciudad atractiva, a mayores, de generar empleo y dar líneas y subvenciones acordes a las necesidades de esas personas para que puedan emprender. También en ese apartado económico, si hablamos de comercio, ustedes plantean campañas de sensibilización del comercio de proximidad, pero ¿cómo hacemos para que, teniendo en cuenta que a día de hoy nos metemos en Internet y con un clic conseguimos que un producto, el que queramos, está el día siguiente en nuestra casa? ¿Qué se puede hacer para que la gente compre en Ávila? Bueno, una de las medidas que también habíamos propuesto nosotros, y que sí que es verdad que hay que reconocer lo que se hace mal, pero también hay que reconocer lo que se hace bien. La campaña Cheque Regalo ha sido una campaña revulsiva, una campaña que realmente ha dinamizado el sector comercio cuando se ha implantado y se ha instaurado en esta ciudad. Y nosotros consideramos que ya que esas campañas que vemos que son fructíferas, las hay que dejar en el calendario anual para que se consoliden, siempre desestacionalizándolas de las épocas de rebajas o de aquellas épocas que ya de por sí tienen una mayor venta.
A mayores también consideramos que hay otro tipo de campañas que se deben llevar a efecto, ¿vale? Y no somos partidarios de las últimas campañas que se están haciendo, que al final no dejan de ser una pegatina en el escaparate y poco más. Por ponerte un ejemplo, estas dos últimas campañas de sensibilización del comercio se van a invertir aproximadamente, no quisiera yo equivocarme tampoco en la cuantía, pero por eso digo aproximadamente, 265.000 euros entre ambas, entre las dos que se van a hacer. Una de ellas ya está en estos momentos en activo. Y realmente al comercio solo van a llegar entre 10.000 y 20.000 euros, con lo cual consideramos que al final decimos que no nos gustan este tipo de campañas engañosas. Sí que es verdad que es con una subvención de la Junta de Castilla y León, pero a lo mejor hay que tirar de las orejas a la Junta de Castilla y León y decirles que el comercio de Ávila, por lo menos el de proximidad, necesita otra serie de campañas. Los presupuestos municipales son los que son. Tampoco podemos, no son excesivamente bollantes, pero sí que es verdad que se pueden hacer muchas acciones para fomentar este comercio de proximidad. Una de ellas son los cheques regalos y otras pues haciendo campañas temáticas a lo largo de todo el año planificadas y que poco a poco se vayan consolidando en el calendario anual y consensuadas con el gremio del comercio, siempre, eso siempre. Nos metemos ahora de lleno en el ayuntamiento. En ese sentido, ustedes plantean modernizar la administración municipal. ¿De qué forma? ¿Qué medidas tomarían? Pues hay múltiples medidas para modernizar la administración del ayuntamiento. En estos momentos lo que queremos hacer también es acercar un poco la administración del ayuntamiento a los diferentes barrios. Entonces consideramos que una de las medidas que podríamos tomar es, por ejemplo, que el registro se lleve, por ejemplo, a las bibliotecas municipales. ¿Qué implica esto? Porque, lógicamente, cada vez que nosotros hemos volcado una idea en el programa, hemos pensado cómo elaborarla, ¿vale? Entonces, ¿qué implica esto? Lógicamente, una dotación mayor de personal del ayuntamiento en las bibliotecas municipales y, a la par, una formación. ¿Vale? A mayores también queremos poner una carta, a ver, en concreto no te sé decir el nombre, pero sí que es como una carta de pago donde se explica a todos los ciudadanos todos los compromisos que tienen que afrontar a lo largo del año con el propio ayuntamiento, ¿vale? Para que estén al corriente de ellos y a su vez el ayuntamiento se compromete con esos vecinos en unos determinados plazos. ¿Vale? Después también el actualizar la administración, por así decirlo, también pasa de alguna manera por abordar la RPT municipal, porque lógicamente tenemos unas carencias brutales en personal. El personal del ayuntamiento está saturado y lógicamente no pueden abordar más trabajo, ¿vale? Entonces eso también mejoraría un poco a nivel interno el dinamismo y la fluidez de muchas acciones a las que acudimos al ayuntamiento y queremos desarrollar. Y también abogan por la participación ciudadana, lo he dicho anteriormente, en el caso, por ejemplo, del comercio, creando una comisión de sugerencias y quejas o cambiando los plenos de horario. Explíquenos esto un poco. Sí, por ejemplo, a ver, esto ya ha sucedido en anteriores legislaturas, creo recordar que se habían solicitado que el pleno se hiciera de tarde para que la ciudadanía pudiera presencialmente acudir a verlos, ¿vale? Y formarán parte de, lógicamente, al final del pleno se pueden hacer preguntas, siempre que antes se registren con un tiempo mínimo de antelación y demás. Y que el tejido de la ciudadanía pueda formar parte de todas las propuestas que abordemos como equipo de gobierno si en algún momento la ciudadanía confía en nosotros y tenemos que ser equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila. A mayores también la comisión de quejas y de sugerencias, también el Partido Socialista en esta legislatura lo llevamos en un pleno a través de una proposición que no salió apoyada ni por Ávila ni por Ciudadanos. ¿Qué quiere decir esta comisión? Esta comisión de quejas y de sugerencias, por así decirlo, haría partícipe a la ciudadanía del trabajo diario de nuestra ciudad. ¿Qué hemos detectado? Que a través de registro están entrando múltiples quejas y múltiples sugerencias
todos los días. Normalmente nosotros miramos casi todos los días el registro, por no decir todos, y estamos denotando que esas quejas y esas sugerencias no son respondidas la mayor parte de las veces. Entonces, por un compromiso con la ciudadanía a la que nos debemos y por transparencia, consideramos que esta comisión debe existir. Debe existir y debemos inventariar a lo largo del año todas estas críticas y quejas y sugerencias, darle una respuesta y mínimo en el primer trimestre de cada año, a través del Pleno, hacerlo público, ¿vale? Consideramos que es parte fundamental toda la ciudadanía del día a día de un ayuntamiento y por transparencia le debemos eso al ciudadano, que mínimo. Cuando usted hacía la radiografía de la situación de la ciudad, ha habido dos aspectos que ha destacado inicialmente. Uno era el de la recogida de residuos. Vemos cómo en su programa denuncian que tanto el actual equipo de gobierno como los anteriores no han sido capaces de sacar adelante, como dicen textualmente, el pliego de basuras ya caducado. En ese sentido, se comprometen a tramitarlo con carácter de urgencia. ¿Cómo podemos mejorar la limpieza viaria? ¿Qué aspectos recogerían ustedes en ese pliego? Pues no nos hemos inventado nada. Al final el sentir de la ciudadanía, nosotros somos ciudadanos también de a pie, es el que puede escuchar usted en la calle, el que podemos vivir nosotros en el día a día. Ese pliego de basuras nosotros hemos trasladado múltiples sugerencias para que se recogieran en el mismo a través de la Comisión de Urbanismo. Yo no formo parte de ella, pero sí que soy conocedora de lo que en ella acontece. Entonces, hay muchas mejorías. Una de las propuestas que nosotros pusimos dentro de estas sugerencias, a lo mejor, es una recogida, ¿cómo lo puedo explicar? A la demanda en una zona centro. Quiero decir, que tengan unos horarios de recogida en la zona centro para mantener el orden público y que no demos un aspecto de ciudad sucia a lo largo de todo el día. Como ciudad patrimonio, yo creo que le debemos a nuestra querida Ávila ese cuidado y ese decoro. A mayores, también hemos metido dentro de ese pliego, que no sabemos aún si lo han recogido porque no lo han pasado ni aprobado, que tengan en consideración las personas que sufren alguna discapacidad a la hora de colocar algunos contenedores por algunas zonas, porque ellos muchas veces cuando van en una silla de rueda no llegan, son pequeñas matizaciones. A mayores tendrían que planificar también un orden de limpieza de los jardines y de los parques infantiles, porque vemos que a lo mejor hay parques muy bien cuidados, pero estamos denotando que hay otros parques que tienen un abandono considerable. Sí que es verdad que se incidió en la época de la pandemia, pero es que parece que ahora ya ha pasado la pandemia y ya todo nos da igual. Entonces son cositas en las que debemos incidir y sí que es verdad que no forma parte de este propio pliego de basuras, pero sí que hemos cuestionado muchas veces el poco tacto que ha tenido por Ávila a la hora de la limpieza de nuestra ciudad, porque siempre llegamos tarde en época de desbroce, porque puedes pasear por las tenerías San Segundo y puede estar 3 meses tirado un palé dentro del espacio expositivo, y todas esas cosas consideramos que las tenemos que mimar más, las tenemos que cuidar más y tenemos que ser de verdad los máximos defensores y protectores de nuestro patrimonio, no hacer gala solamente cuando llega alguna feria internacional y poco más. Hay otro pliego que también está pendiente, también lo ha dicho usted, el contrato de transporte urbano, frecuencias, líneas. También en ese sentido, ¿qué mejoras plantean ustedes? ¿Qué recogerían dentro de ese pliego? Bueno, dentro de ese pliego, una de las cosas que nos gustaría saber y que también se ha pedido a través de la Comisión de Hacienda es qué gasto está ocasionando a día de hoy el servicio que estamos prestando a algunos barrios anexionados, bueno, a todos excepto a la aldea, ¿vale? El servicio a la demanda, es decir, que tú llamas, viene un taxi y creo que por un módico precio de 3 euros te traslada. Nosotros hemos pedido ese informe para saber y analizar si realmente ese servicio se está prestando adecuadamente y cumple con las necesidades con las que nació en un principio, pero tampoco nos están facilitando esos datos, con lo cual le estamos suspendiendo al equipo de gobierno en transparencia, es algo que no nos parece de recibo. Que ojo, que si está
está bien y a través de esos datos no lo pueden justificar, pues bienvenido sea. A mayores, consideramos que el pliego de transporte urbano está obsoleto a día de hoy. Imaginaros si lleva 10 años caducados y a lo mejor nace de 15 años atrás o de 20 años atrás, estamos hablando de un pliego de transporte urbano, no quisiera equivocarme, a lo mejor de 20 años atrás. Las ciudades en 20 años, la casuística en la que se encuentran cambia muchísimo y con ello las necesidades que nos encontramos en el día a día. Dentro de ese pliego de transportes, cosas básicas y necesarias que habría que modificar son los trazados de las líneas, porque no están dando respuesta a unas necesidades de la ciudadanía, las frecuencias, que consideran que muchas veces son de 40 minutos, incluso a veces más si se nos estropea algún autobús. Tendremos que mirar a una flota totalmente sostenible de cara a un futuro no muy próximo, y tendremos también que vamos a meter dentro de ese pliego de transporte urbano, eso nos gustaría, el servicio búho. Un servicio búho que no es, como ha dicho la señora García, y ella lleva en su programa, que es para los fines de semana para que los jóvenes se diviertan. No, tiene que ser un poco más extenso. El servicio búho nosotros consideramos, el Partido Socialista, que es necesario porque tanto en los polígonos industriales como también en la zona de Carrefour o el cine, la gente necesita ese servicio que a partir de las 11 de la noche no estamos prestando, ¿vale? Y a mayores, la parada, enfocada un poco a mujeres en una situación más vulnerable, que a lo mejor llegan a altas horas a su casa de sus puestos de trabajo y le pueden parar, la parada a la demanda, lo más próximo a sus casas, siempre y cuando pase por el trazado que tiene establecido la línea de autobuses. Eva, se nos va acabando el tiempo y hay un tema que sí me gustaría preguntarle porque, bueno, es su faceta profesional, el deporte. Ahí ha lanzado una propuesta que podemos decir que es casi una de sus estrellas dentro de su programa, la creación de un centro de alto rendimiento deportivo aquí en Ávila. Cuéntenos. Bien, un centro de alto rendimiento en Ávila multidisciplinar. Eso mismo, con un anexo al CEREMEDE. Pues bien, nosotros consideramos que la estrategia de turismo nació en el año 2020 como un documento vivo y no ha sufrido ninguna modificación hasta el día de hoy. Creemos plenamente y queremos proteger el turismo religioso y el turismo patrimonial, pero consideramos que como ciudad tenemos un patrimonio inmenso, o sea, tenemos un potencial, inmenso, y lo tenemos que saber aprovechar. Entre ellos, el turismo deportivo es uno de ellos, con lo cual consideramos que para dar ese servicio tenemos que trabajar en él. Tenemos unas instalaciones deportivas básicamente totalmente obsoletas. Prueba de ello es que una piscina cubierta que teníamos hace unos años se ha tenido que derrumbar y a día de hoy tan siquiera tenemos esa prometida piscina cubierta inaugurada. Entonces consideramos que lo tenemos que potenciar. Esta sería una manera de hacerlo, ¿vale? Ser referentes, porque lógicamente la ubicación de Ávila es perfecta para el desarrollo de una actividad deportiva, no solamente enfocado para deportistas profesionales, sino también amateurs o para todas aquellas personas, lógicamente, que quieran desarrollar pues, un deporte en su ciudad, para el ciudadano de a pie. Multidisciplinar y con un centro de extensión al CEREMEDE, porque en él podrán encontrar pues, unos servicios médicos que los pueden asesorar, a lo mejor un nutricionista, aunar conceptos, ¿vale? A lo mejor un podólogo, a lo mejor un fisioterapeuta con un ecógrafo, cosas que se necesitan para la práctica deportiva. A su vez también, sin olvidarnos de la ciudad deportiva, ¿vale? Que ahí sería donde estaría el centro piloto del CAR. Tenemos que valorar y poner en valor también nuestro entorno natural, que es parte del desarrollo, es parte de donde podemos desarrollar nuestra actividad deportiva en los entrenamientos diarios y está totalmente desaprovechado. Y a mayores también hacer una planificación ordenada de las necesidades de todas las instalaciones deportivas que tenemos y acometerlas según las prioridades que acusen cada una de ellas. Nos quedan 2 minutos, Eva. Me gustaría preguntarle, ¿qué espera de la cita del domingo? Las encuestas hablan de unos 5 concejales, una ligera bajada respecto a 2019, pero
¿Qué espera usted? ¿Qué resultados? Bueno, a ver, yo es que no me quiera mojar, es que prefiero respetar los tiempos de la campaña y a partir de cuando sepamos los resultados se tendrán que tomar las decisiones oportunas, por así decirlo. Lo que me espero yo, o por lo menos lo que nos transmite la ciudadanía, es que realmente ya quieren ese cambio real. Patricia, la ciudadanía ya está dejando un poco de lado los fines partidistas que siempre por los que han apostado en esta ciudad y realmente están empezando a pensar en grande, a pensar como otros ciudadanos de otras provincias de nuestro entorno, como bien le decía antes, de nuestra comunidad como León, como Valladolid, como Burgos, como Segovia, como Soria, que han tenido ese revulsivo tan ansiado por todos nosotros. Y creo que esta vez sí que puede ser. Confío plenamente en que es el momento, que la ciudadanía quiere ese cambio real y es lo que nos están transmitiendo. Así que respeto todas las encuestas que se hacen, es así, pero no las comparto. Imagino, Eva, que habrá visto usted este vídeo que recorre las redes sociales en las que plantea incluso un enlace matrimonial entre Jesús Manuel Sánchez Cabrera y su persona, un poco desde la mofa. No sé cómo ha recibido ese vídeo y sobre todo si estarían dispuestos de verdad a pactar con Por Ávila. Respecto al vídeo, pocos comentarios, al final viene de un partido político que para mí es poco respetable por mi parte, pero bueno, también os voy a decir que si hay tiempo para hacer ese tipo de vídeos, yo creo que lo deberían dedicar más a contribuir a la ciudad y a ofrecernos el proyecto o el programa que tienen. Lo vi hace un día o dos, creo. Sí que es verdad, pero bueno, allá cada cual. Y a lo que se refería usted con respecto al tema de que si... posible pacto con el partido de Por Ávila, del que tanto se habla, diferentes partidos políticos lo están llevando a la campaña. ¿Es posible ese pacto? A ver, yo como le digo soy respetuosa con los tiempos, vamos a esperar al 28 de mayo a ver los resultados. Salimos a ganar, yo creo que realmente puede suceder, la ciudadanía está convencida. Y lo que sí que te voy a decir, Patricia, es que yo veo la política como ese lugar de encuentro donde se deben hablar las cosas, debatirlas y siempre y cuando las decisiones que haya en ese debate sean bueno para la ciudadanía y bueno para esta ciudad, pues tendremos que tomar las decisiones oportunas. Pero permíteme que espere hasta ese 28 de mayo. Pues esperamos al 28 de mayo, pero antes de eso, ahora sí, un último minuto, Eva Arias, candidata del PSOE a la alcaldía, para dirigirse a los ciudadanos. Esa es su cámara con un último mensaje, el que usted desee. Gracias, Patricia. Buenas noches a todos los abulenses. Me presento como candidata al Ayuntamiento de Ávila para el 28 de mayo. Espero toda la confianza que me están trasladando durante todos estos días. Me he responsabilizado de hacer un equipo de hombres y mujeres capaces, formados y con muchas ganas para revertir la situación actual de esta ciudad y posicionarla en ese lugar que todos ansiamos. Así que, ciudadanos, ciudadanas, compañeros, compañeras, abulenses, os pido el voto de confianza y que por primera vez confíen en el Partido Socialista. El Partido Socialista confía en Ávila, así que ustedes espero que hagan lo mismo. Muchas gracias y buenas noches. Pues buenas noches, Eva. Muchas gracias por este encuentro. Mucha suerte en lo que resta de campaña, también el próximo domingo. Y nos vemos el jueves. No lo olvide, a las 10 de la noche aquí en los estudios de la 8 Ávila con nuestro debate electoral. Eso mismo. Muchas gracias y buenas noches, Patricia. Buenas noches. Buenas noches también a todos ustedes. Hoy sí nos despedimos ya de la ronda electoral, aunque continuaremos mañana a partir de las 10 de la noche, en este caso con los candidatos del Partido Popular y de Por Ávila. Así que les esperamos, como digo, mañana. Descansen.